Bienvenidas, bienvenidos a Plataforma en este jueves 9 de abril del año 2020. Muchas gracias por estar con nosotros. De antemano, quiero disculparme por la ausencia en 2 programas. Hemos respetado la cuarentena, pero de la forma más radical posible, sin salir para nada, en absoluto. Pero siempre hemos estado siguiendo el curso de la realidad, que no se detiene, que cambia de matices, que imprime una dinámica diferente en esta época de crisis mundial por el COVID-19. Estamos atentos a todo lo que está pasando a nivel nacional y a nivel internacional. Y ustedes también están pendientes de este canal de TVX que no ha parado. Están aquí conmigo los encargados de este espacio, Xiomarita, Kevin, que pues sí, ni modo, hay que trabajar, porque los medios de comunicación tienen esta labor de informar, de educar, de proporcionar la información, de orientar, y TVX está cumpliendo muy bien ese trabajo también. Las entrevistas de Julio no han parado, están colgadas todas en YouTube. Todo el contenido también del periódico digital informatvx.com está disponible para todos ustedes. Este día es un día muy importante para la iglesia, es el Jueves Santo. Estamos en la Semana Santa, que es una semana por demás particular, una semana con sus propias características, pero que en esta ocasión tiene también que celebrarse desde la casa. Las celebraciones religiosas, todo lo que implique aglomeraciones está suspendido y la iglesia ha tenido que tomar medidas también para las celebraciones en este casi tramo final de la Cuaresma. Y es interesante, reflexionaba recién sobre estas palabras de la Cuaresma y de la cuarentena, el mismo origen, ¿no? de las palabras. Lo que implica es la Cuaresma como este recorrido de 40 días en el que se interrumpe el calendario ordinario de la iglesia y se tiene una reflexión en torno a la pasión, a la muerte y a la resurrección de Jesucristo, que culmina justamente el próximo domingo, el domingo de resurrección. Previo a eso, la celebración más importante de la iglesia, que es la resurrección, ¿no? Es decir, la vigilia pascual del sábado, que implica ese tránsito o ese triunfo de la vida sobre la muerte. Entonces, pensando en cómo termina la Cuaresma, con esa noticia de que Él no está en su tumba. No busquen entre los muertos a quien está vivo. Entonces, al final de la cuarentena también vamos a poder decir esto. No busquen entre los muertos a los que están vivos, a todos los que hemos pasado este periodo de encierro, guardados en nuestra casa, cumpliendo con las medidas. Vamos a tener también la oportunidad de decir, la vida triunfó sobre la muerte. Ojalá que esa sea la gran frase que al final de esta cuarentena podamos decir también. Quienes tienen una convicción religiosa saben que ese es como el culmen de la fe cristiana, ¿no? La resurrección. Así es que para la iglesia este es un periodo importante, esta es una fecha muy importante. Esta Semana Santa nos hace pensar también en lo que está pasando a nivel mundial, sobre todo con las palabras del Papa Francisco, que decía en una de sus últimas homilías, citando el pasaje del Evangelio sobre Judas, de los nuevos Judas que en esta actual crisis están aprovechando la necesidad de la gente para beneficio propio. Son los usureros, son la gente que se aprovecha de las necesidades de los otros y que representan a los Judas actuales. Porque esta crisis, si algo nos está demostrando, es que todos los postulados del sistema capitalista, de esta economía de mercado, son puestos en cuestión. Ponemos en cuestión todos estos postulados de que el mercado resuelve las cosas, que hay que debilitar al Estado, que el mercado por sí solo se regula. Mentira, esto queda en cuestión en esta actual pandemia. Por eso es interesante que la reflexión vaya en el sentido de que después de esta pandemia no podemos seguir pensando de la misma manera. Recién veía esta mañana el debate en el Parlamento español
sobre la ausencia de decisiones desde la comunidad europea en su totalidad, porque también cuando ponemos en cuestión los postulados del capitalismo, estamos cuestionando toda la institucionalidad que ha surgido con esas ideas. Los organismos regionales que en estos momentos están haciendo muy poco, si no actúan en crisis como estas, entonces ¿para qué sirven? El SICA, por ejemplo, si en esta ocasión no hay un esfuerzo conjunto de los países de la región centroamericana, entonces nos cuestionamos qué institucionalidad tenemos y si esa institucionalidad alcanza para encontrar soluciones a momentos como estos. Estos son los momentos en los que las institucionalidades regionales tienen que funcionar, pero a nivel local también, a nivel de la administración pública salvadoreña, nos ponemos otra vez con la mirada en el sector salud y de cómo este sector ha sido abandonado por muchos años, un sector al que se le inyecta cada año, digamos, un porcentaje insuficiente para cubrir toda la demanda de salud. Y esto tiene que ver con la idea principal de este programa, de que los postulados capitalistas de que el Estado tiene que ser más chico y que el mercado regula, y pensar la salud, como decía Salvador Allende, como una mercancía, ya no podemos seguirlo tolerando. Es que después de esto tenemos que pensar en que la inversión pública en salud tiene que ser una prioridad y se puede, por supuesto que se puede corregir eso. Si se hace llegar más dinero a las arcas del Estado, si se entiende en esta crisis además que quienes más tienen también una mayor responsabilidad a la hora de atender a las personas. Vivimos actualmente una crisis sanitaria, pero a la vuelta de la esquina tenemos una crisis económica que va a golpear más fuerte a los sectores más vulnerables. ¿Cuánta gente va a ser empujada a la pobreza? ¿Cuánta gente va a perder su empleo? ¿Cuántos empresarios pequeños, microempresarios, medianos empresarios se le están viendo muy mal en estos días? ¿Qué plan de salvataje económico se va a diseñar desde el Estado, desde el gobierno, en conjunto con la academia, en conjunto con los tanques de pensamiento, con los representantes de las empresas grandes, medianas y pequeñas? ¿Qué plan de salvataje se va a impulsar? Esas son las grandes tareas que van a venir por delante. Por supuesto que ahora mismo lo que importa es que el virus no nos golpee como ha golpeado a otros países, pero evidentemente no podemos dejar de señalar las causas estructurales de la gran vulnerabilidad que existe en nuestra sociedad, que quedó retratada la semana pasada con la entrega de los $300, por ejemplo. Desde su sofá, con Netflix, con su conexión a internet, con su cable, es muy fácil decir, esta gente es terca, ¿qué salió a hacer a la calle? Pero muchas de esas personas que salieron van viviendo del día a día. Solo quienes no saben lo que significa depender de lo que ganes en un día para darle de comer a tus hijos, a quienes dependen de ti, solo esos pueden criticar a la gente que está saliendo a las calles por pura necesidad. Yo no creo que la gente diga, bueno, voy a salir a ver si pesco el virus y lo traigo a mi familia y no me importa, pues. No, hay un problema de fondo ahí. Hay gente que está viviendo al margen, gente marginada. Entonces no podemos desde la comodidad, desde la mucha o poca comodidad que tengamos nosotros, que podemos tener un salario, que podemos tener un ingreso de dinero permanente, mensual, cuestionar a estas personas que salen por necesidad. Por eso una de las grandes lecciones, insisto, es esto: cómo esta crisis pone de manifiesto los grandes problemas que como sociedad tenemos y cómo el capitalismo en su totalidad es puesto en cuestión. Las soluciones deben encontrarse en conjunto, evidentemente. Y aquí hay una gran tarea para el gobierno, porque yo estoy muy seguro que hay funcionarios de gobierno que están haciendo un gran trabajo y que están dejando todo su esfuerzo en esta crisis, que están haciendo las cosas con la mejor voluntad. Pero también hay una parte del gobierno que no atiende sugerencias,
que no atiende llamados de atención, que ante la mínima observación ve enemigos, ve ataques, y con esa mentalidad va a ser muy difícil que nos sentemos y en una crisis como esta pongamos el consenso como una principal herramienta para acercarnos, para comprendernos, para buscar las soluciones en conjunto. Cuánto puede aportar la academia, cuánto pueden aportar los empresarios, cuánto se puede aportar desde diferentes sectores de la vida nacional para superar o para minimizar por lo menos los impactos de esta crisis. El gobierno tiene que comprender que le toca administrar a un país y que si en un momento normal es difícil ponerse de acuerdo, en un momento como esta crisis, el ponerse de acuerdo no es una opción, es una necesidad imperiosa. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, tiene ese gran compromiso de ejercer un liderazgo positivo, de ejercer un liderazgo abierto a las observaciones, a las críticas y de abandonar esa conducta de ver enemigos en todas partes. Desde luego que hay partidos políticos que van a intentar sacar provecho de esto, es muy probable. Hay sectores que van a tratar de sacar provecho, es cierto. Recientemente decía un amigo, cada quien ve las cosas desde su óptica. El médico da una explicación en términos médicos, el abogado está pensando en el respeto de las garantías constitucionales, en el régimen de excepción, en los decretos, cuál decreto está vigente de tal fecha a tal fecha. Los economistas están revisando el panorama con cifras económicas, pero a los políticos les toca integrar todas esas opiniones. Y esa es la gran tarea, para eso fueron electos. Ustedes se presentaron como candidatos y dijeron, nosotros somos capaces de empujar una agenda de país, entonces demuestren ahora que están dispuestos a asumir compromisos serios, responsables. Por ahí hay un camino, ¿no? Un camino interesante para este gobierno también. Esta es una lección importante. Que en menos de un año le toque lidiar con una crisis como esta, pues la realidad algo le tiene que dejar como aprendizaje a esta administración. Estamos ya en el tramo final de lo que es la cuarentena domiciliar, porque el decreto que le da vida a esta cuarentena vence el 14 de abril, el 13 de abril. Entonces hay necesidad de prorrogarla. Y lo que vemos, porque así está pasando en otros países, es que esto pues no va para corto, esto va para largo. Vamos a tener que ir pensando en que esta situación a lo mejor puede irse agudizando. Pero si algo tenemos que tener claro es que aunque el momento que vivimos es muy excepcional, muy extraordinario, muy anormal, y que si hay garantías constitucionales que se tengan que limitar, se puede hacer porque la Constitución lo avala. Lo que no podemos tolerar es el abuso de poder y los giros autoritarios. Hay que tener una mirada muy fría sobre este tema y hay que atender al mayor criterio legal posible. Desde luego que la crisis implica tomar decisiones rápido, pero la toma de decisiones rápido no excluye la toma de decisiones responsable. Y allí tienen una gran tarea los funcionarios públicos que redactan los decretos, que los proponen a la Asamblea, los diputados que los terminan aprobando, y la Sala de lo Constitucional que está demostrando que se puede atender una crisis como esta sin vulnerar derechos. Por eso los llamados de que no importa si a alguien le doblan la muñeca, bueno, el presidente lo puede decir lo que quiera, pero el marco legal no alcanza hasta allí. No tiene que haber una vulneración de derechos, aunque la epidemia nos ponga en esta situación complicada. Es decir, una cosa es entender la gravedad de la epidemia, que es muy grave, y que como ciudadanos responsables debemos acatar las medidas, que tenemos que salir solo si es necesario, pero al salir no tenemos que estar sometidos a la arbitrariedad, no tenemos que depender del criterio o del humor de un agente de autoridad. ¿Qué tanto enfoque de derechos humanos tienen los agentes de autoridad que están en la calle? Pues habría que cuestionar eso, ¿no? Porque nuestra libertad, nuestros derechos fundamentales no pueden depender del criterio, del arbitrio de un agente de autoridad que está a lo mejor estresado de tantas horas que ha estado en un retén,
y que nosotros lleguemos y digamos, mire, esta es mi justificación, y si a él no le parece suficiente, entonces estamos expuestos a su decisión. Así es que la crisis sí es grave, por supuesto. No estamos diciendo que no hay que acatar las medidas, hay que hacerlo por un principio de sentido común, incluso por una cuestión básica, por una cuestión elemental como es el principio o el instinto de preservación de la vida. Y el segundo instinto más importante que tienen los seres humanos es el instinto de conservación de la especie. Es decir, si esos dos instintos actúan de forma natural en nosotros, las herramientas legales también vienen a abonar a eso, ¿no? ¿Y hay consecuencias legales por incumplir la cuarentena? Sí, pero todo tiene que estar amparado en un cuerpo legal, y de ahí que viene la petición de la Sala de lo Constitucional de que los diputados legislen, porque con las reglas claras, entonces sabemos a qué nos atenemos. Pero si dejamos abierta la posibilidad para que hayan abusos, entonces la cosa puede resultar más preocupante de lo que la misma crisis o la misma naturaleza de la crisis sanitaria puede implicar. Así que lecciones hay muchísimas. Lo que nos queda como ciudadanos es quedarnos en casa, salir solo si es necesario, si se tiene la posibilidad de llenar la alacena, la despensa de la casa, pues hay que hacerlo, pero hay que comprender también que hay gente que no tiene la posibilidad de hacerlo y que tiene que andar en la calle, que tiene que andar buscando cómo hacer. Las lecciones para el gobierno: escuchar más, dejarse acompañar, dejarse asesorar. Esa sería una lección también de parte de esta administración. En este contexto de Semana Santa, en este jueves en que se celebra el amor fraterno, del lavatorio de los pies, de esta actitud de servicio a los demás, pues tenemos que entender que esa es la otra gran lección, de que no podemos comprendernos como átomos, como individuos, somos un colectivo, y que la salud de la familia depende de mí, y mi salud depende de los demás también. Así es que esto reafirma vínculos comunitarios, vínculos familiares, vínculos laborales, los vínculos de país, en definitiva, tienen que reforzarse en esta crisis, entendernos como hermanos. Y si profesamos una religión, como la mayor parte del pueblo salvadoreño profesa ser cristiano, entonces, por una actitud cristiana también, de ponernos al servicio de los demás y de respetar la vida en todas sus manifestaciones. Este es un día importante. Voy a cerrar saludando a los sacerdotes, porque también este día se conmemora y se celebra la instauración de estos dos sacramentos importantes, ¿no? Del sacerdocio y de la Eucaristía. Es por demás un día especial para la Iglesia, así que para el pueblo católico y para quienes comparten estas creencias, un fuerte abrazo. Hay que seguir cuidándonos, hay que seguir cuidando de los nuestros, y hay que seguir agradeciendo a los buenos elementos de la seguridad pública que están haciendo un gran trabajo también. Cuando advertimos del abuso de algunos agentes de autoridad, no estamos generalizando y no estamos diciendo que todos los agentes de autoridad, todos los policías y todos los soldados abusan de los derechos humanos. Desde luego que no. Hay gente que comprende muy bien lo que está pasando y que tiene mucho tacto para decir las cosas. Hay otros que abusan, incluso graban videos y los suben a las redes sociales para exponer su abuso. Eso es lo que no se puede tolerar. Yo creo que son menos los que abusan que los que respetan a la población y que los que comprenden que de esta crisis sanitaria vamos a salir con el esfuerzo de todos. Así es que, bueno, no queda más que decir que cuidémonos, cuidemos a los nuestros. Y aquí nos vamos a seguir viendo en este programa de plataforma para seguir generando una opinión responsable. Un abrazo para todos.